Muchos temas abarca la actualidad política, la reunión bilateral Marruecos-España, el encuentro en Moncloa entre Sánchez y Feijóo, además las medidas del Gobierno para compensar el alza de los precios, asuntos que abordamos a continuación junto a Tamara Raya, que es diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Señora Raya, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Quizás ayer el asunto que nos ha mantenido con más expectación, ha sido esa reunión bilateral entre España y Marruecos. En la comparecencia de anoche de Pedro Sánchez, no se refiere especialmente al conflicto del Sáhara, pero sí a esa nueva senda de entendimiento que se abre ahora entre los dos países, entre España y Marruecos, con una organización de grupos de trabajo donde va a tener lugar luego una reunión al más alto nivel. ¿Qué proceso se abre ahora, señora Raya? Bueno, yo creo que la voluntad del Gobierno de España en este caso era intentar abrir una vía de diálogo que impidiera que Marruecos de manera sistemática tomara decisiones unilaterales que además, teniéndolo tan cerca y siendo un vecino tan próximo, tenían una incidencia directa en el conjunto de nuestro territorio, especialmente en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cierto es que el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, compareció en el Congreso de Diputados, también lo hizo el presidente del Gobierno y ya adelantaron que efectivamente el objetivo era establecer una hoja de ruta que permitiera que hubiera un diálogo fluido, porque hay una situación que es innegable, que es esa vecindad, porque muchas personas afrontan una ruta con una salida de Marruecos que también soporta un peso importante de migración, pero muchas personas pierden la vida. Tan solo en 2020 más de 1000 personas en la ruta a Canarias, y eso hay que ponerle un freno como gobierno responsable, y también porque hay intereses laborales, económicos de ciudadanos de Marruecos que viven en España y también de ciudadanos españoles que tienen inversiones en Canarias. Creo que la proximidad está ahí, no la podemos negar. Y creo que es bueno. De hecho, desde Canarias ya se nos pedía que el presidente del Gobierno tuviera, incluso también con la implicación del presidente del Gobierno de Canarias, una relación más fluida y con más diálogo. El caso es que este camino hacia el entendimiento con Marruecos comenzaba con esa famosa carta que le hace llegar Pedro Sánchez a Mohamed VI, donde reconocía quizás la planificación que tenía Marruecos sobre el territorio del Sáhara. Eso ha generado un conflicto incluso con los socios de gobierno a nivel nacional. ¿Lo ven como un riesgo? Yo creo que realmente es verdad que a lo mejor si no se hubiese filtrado de la manera que se filtró, pues hubiésemos tenido una ocasión de explicarlo mejor. Lo hemos intentado explicar y lo hemos hecho sin entrar en eso que se nos acusa, ¿no? Que es en contradicciones. Nosotros hemos sido claros desde el principio. La postura de España respecto al Sáhara Occidental es la que mantiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y además no solo eso, sino con respeto absoluto al derecho internacional. Es verdad que se puso encima de la mesa, pero no es novedoso, no lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez por primera vez, lo han hecho otros presidentes del Gobierno, como el caso de Zapatero, que lo ha reconocido, como lo hizo también el propio Mariano Rajoy, y como una propuesta quizás la más realista, ¿no? Que es esa apuesta por una autonomía del Sáhara, siempre y cuando ellos lo acepten. Si no lo aceptan, pues evidentemente esa propuesta no tiene recorrido. Sí es verdad que quiero dejar muy claro que el Gobierno de España tiene un compromiso de cooperación con el Sáhara Occidental, que se ha ido incrementando a lo largo de los años, que este último presupuesto se ha incrementado, y que además, según manifestó el propio ministro de Exteriores, el compromiso de España es seguir cooperando, como lo hemos hecho hasta ahora, con el pueblo saharaui. También se ha hablado de la delimitación de las aguas canarias en esa reunión entre España y Marruecos, y Sánchez anunciaba que también se tiene que ajustar a los dictados de Naciones Unidas. Efectivamente, no es la primera vez que en Canarias el Reino de Marruecos amenaza de alguna manera con la problemática de las aguas territoriales, y nosotros siempre hemos sido muy claros, no solo desde el Parlamento Nacional, sino también desde el Gobierno y desde el Gobierno de Canarias, que para eso existe el derecho internacional, y a eso precisamente nos atenemos. Bueno, de hecho ayer también, en cuanto al conflicto del Sáhara, el Partido Socialista se quedaba solo en el Congreso de los Diputados a raíz de una proposición no de ley presentada por sus socios de gobierno de Podemos. ¿Esto qué puede implicar de cara al futuro?
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, Podemos y el Partido Socialista tenemos una serie de puntos, muchos puntos en común, pero no somos lo mismo, no somos el mismo partido y cada uno tiene, no es la primera vez que discrepamos en algunas cuestiones. Yo creo que eso es bueno, creo que es democrático, que demuestra salud, salud democrática me refiero, y que nos tenemos que acostumbrar a que las coaliciones de gobierno van a ser lo normal. En Canarias somos un ejemplo, gobernamos y somos 4 formaciones, ¿no? Y no siempre, efectivamente, vamos a estar de acuerdo. Pero ayer, en la PNL que se presentó en el Congreso de los Diputados, nosotros dejamos nuestra postura muy clara. Coincidíamos con la parte expositiva, que es lo que pedía, ¿no? Que pedía lo mismo que en el fondo que nosotros venimos anunciando en nuestra posición desde el principio de esta polémica. Pero lo que no estábamos de acuerdo para nada fue con el tono, ni con la exposición de motivos. Se aludía a algunas cosas bastante ofensivas en contra del gobierno. Pero luego, en la petición que hacían, pues bueno, lo dijo el portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Socialista. Si es que están diciendo lo mismo que venimos repitiendo nosotros. Bueno, usted ha venido en un día de máxima actualidad, porque también ayer, justo antes de esa reunión bilateral entre España y Marruecos, pues el presidente del Gobierno de España pues se reunió en Moncloa con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, una reunión calificada de cordial, pero no sé si con voluntad de llegar a acuerdo, señora Raya. ¿Cómo la calificaría usted? Bueno, yo creo que es positivo que haya un cambio de tono. Yo creo que lo que estaba pasando en España, bueno, y sigue pasando porque lo seguimos viendo cada semana en el Congreso de los Diputados con un partido ultraderecha, Vox, que recurre de manera permanente al insulto, a la mentira, al bulo. Yo creo que con esa dinámica, por respeto a la ciudadanía, deberíamos todos de adoptar un compromiso y hacer un cambio de tendencia en ese sentido. Creo que es bueno que se sienten, creo que es bueno que haya un tono, pero bueno, escuchaba antes declaraciones de Núñez Feijóo diciendo que se iba un poco decepcionado, que bueno, no se llevaba nada para los trabajadores, no se llevaba nada para las empresas. Yo me gustaría recordarle a Núñez Feijóo que una de las cosas precisamente que las que esperamos que cambie sea en apoyar aquellas medidas que son buenas precisamente para el conjunto de la ciudadanía, también para los trabajadores, porque lo que no se puede hacer es venir con este discurso cuando sabes que tu partido, en este caso el Partido Popular, liderado por otra persona, por Casado, votó en contra de la reforma laboral, que es muy buena para los trabajadores y creo que se ha traducido estos días no solo en número de afiliados, sino en la cantidad de personas que están fijas. Bueno, yo creo que, y luego con una propuesta de quiero bajar los impuestos, pero cuando ellos gestionaron la crisis anterior, lo que se produjo fue una subida de impuestos. Es más, cuando llevamos al Congreso de los Diputados una bajada del IVA, que Canarias no lo tiene, pero para el conjunto de España, en la luz, votaron en contra. Entonces, bueno, yo espero que ese discurso se vea traducido en votaciones. ¿En qué se fundamenta el Partido Socialista, señora Raya, para no proceder a esa bajada de impuestos? Bueno, porque yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía que nosotros hemos vivido 2 crisis, una a partir de 2008, que la pagaron los trabajadores, que se financió a través de la devaluación salarial, creando unos niveles de bolsa de pobreza, incluso en la clase trabajadora, muy importantes. Yo me acuerdo incluso una frase de Montoro, que en ese momento era ministro, que decía, bueno, ahora le tocará a los empresarios arrimar un poco el hombro, ¿no? Yo creo que esta crisis hemos demostrado que la hemos gestionado de otra manera, con ERTEs, con créditos ICO, que han salvado a muchísimas empresas y también a muchísimos trabajadores. Creo que además Canarias es un ejemplo, que hemos peleado y dado la batalla por conseguir fondos no solo en España, sino también fuera de España, en la Unión Europea. Canarias recibió esos 1.400 millones de ayuda para el sector turístico, que por cierto el Gobierno de Canarias ejecutó muy bien. Entonces, evidentemente los estados no tienen, como me decía coloquialmente una amiga el otro día, el estado no tiene una máquina de hacer dinero, se financia especialmente a través de los impuestos. Si queremos mantener el nivel de ayuda, si queremos mantener el nivel del estado de bienestar, sanidad, educación, a veces es que perdemos la perspectiva como ciudadanos y ciudadanos de a pie de cuánto cuestan las cosas para el Estado. Lo decía el compañero el otro día en una intervención en el Pleno del Congreso. Si supiéramos cuánto cuesta una operación de cáncer, si supiéramos cuánto cuesta cada vez que vamos al médico, cuánto cuesta un profesor, cuánto cuesta la señora de la limpieza, al final eso tiene un coste y eso se financia vía impuestos. Entonces yo creo que la derecha pida una bajada de impuestos es lógico, ellos tienen recursos o representantes
representan a mucha gente que tiene recursos para pagar un colegio privado, para pagar un médico privado, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía no. Lo que pasa es que estamos asistiendo en los últimos tiempos a una escalada de precios importante que se ha visto agravada con la crisis de la guerra de Ucrania. En ese sentido, el Gobierno del Estado ha diseñado ese Plan Nacional de Respuesta al impacto de la guerra. ¿Qué va a suponer? Bueno, yo creo que tenemos un gobierno que creo que nunca un gobierno ha dado una respuesta tan rápida ante situaciones tan complejas que de hecho no se habían vivido hasta ahora, como era, venimos de una pandemia que ha tenido consecuencias sanitarias, pero también ha tenido consecuencias económicas. Evidentemente la inflación que tenemos ahora mismo, que es muy elevada, que forma parte los países del entorno en mayor o menor medida también la están pasando, requería un conjunto de medidas para que precisamente esas personas, las más vulnerables, tuvieran un impacto el menor posible. Y por eso se ha creado ese plan de ayudas, un plan que es bastante difícil argumentar que se puede votar en contra, que tiene que ver pues con ayudas directas, los 20 céntimos a la hora de poner gasolina, que es lo que podemos más notar en el ciudadano a pie en el día a día, el bono social, que creo que es muy importante, esa subida del ingreso mínimo vital de un 15% y luego esos 16.000 millones, que van destinados una parte al conjunto de la ciudadanía y otra parte esos 10.000 millones que van directos a el conjunto de empresas que tiene nuestro país, que no olvidemos que suelen ser pequeñas y medianas empresas. Pues Tamara Raya, diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, un saludo.